como si estuviéramos en el cine. Y empezamos ya, si queréis. Yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer a todo el mundo que ha estado aquí y que estará, y por supuesto a todos los que están detrás de las cámaras viéndonos. Entonces, lo primero que tenemos que agradecer es a Carmen Rodríguez y la ONCE por habernos prestado este auditorio. Por supuesto, gracias a ellos podemos hacer esto. A Carlos, a nuestro Carlos y a el equipo de producción, porque nos va a permitir tenerlo grabado y con eso pues todo el mundo que no ha podido llegar a Madrid pues lo va a poder ver. La base de este congreso se la debemos a FANLAR, que en tierras gallegas fueron los primeros que nos ayudaron a subvencionar este congreso, a Rosa Bullón, que ellos tienen unos lugares estupendos para cuando vayáis a Finisterrae, la antigua Finisterrae, pues aprovechéis para ello. Por supuesto, también a todos los que han colaborado con la recaudación, que ha sido importante y que todavía algunos no han llegado, se han perdido por Madrid. Si no miro a FEDER, por supuesto, porque nos ha permitido la grabación de este evento, y pues su presidente, que va a estar en Berlín en otra reunión, pues no ha podido acompañarnos. A María José Rangel, porque gracias a su terrible esfuerzo ha sido quien ha organizado todo esto. Y pues a todos los médicos y a todos los técnicos que han venido aquí a ayudarnos y a ilustrarnos un poco en esta cuarta congreso que tenemos sobre paraparesia espástica. Con esto ya dejamos a María Jesús Sobrido, que es la artífice que lleva esto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a vosotros, a EPEF, gracias a la ONCE y a todos los sponsors. Yo no soy artífice de nada. Aquí a EPEF pues parece que ha confiado en mí para hacer de maestra de ceremonias de esta reunión. Y bueno, estoy encantadísima, lo haré lo mejor que pueda y un placer, como siempre, veros de nuevo, tantas caras conocidas, tantos amigos. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar ya para no acumular retrasos como suele suceder, y además tenemos la enormísima suerte de empezar, que se suele decir, con el broche de oro para el final. En este caso lo tenemos al principio, ¿no? Y no puedo estar más feliz de presentar al profesor Berciano. José Ángel Berciano es sobradamente conocido en este foro, pero recordad que es neurólogo, maestro de maestros, pionero en España en el estudio de las paraparesias espásticas y este grupo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas, las ataxias y demás. Y bueno, pues sin más, estoy segura de que vamos a aprender, como siempre, muchísimo de sus lecciones. Profesor Berciano, cuando quiera. Buenos días a todos. Muchas gracias, María Jesús, por tus palabras. Y quisiera agradecer a la Junta Directiva y al Comité Científico de la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar la designación de mi persona como presidente de honor de este congreso y para impartir su conferencia inaugural. Debo manifestarles
que me siento profundamente honrado. Primera diapositiva, por favor. Les hablaré de la historia. Les adelanto que, desgraciadamente, la nueva tecnología se come el láser, de manera que lo ven aquí muy bien, pero cuando me voy a la pantalla se queda hecho trizas por la enorme luz que tiene la pantalla. Les hablaré de la historia y de las ataxias y paraplejías hereditarias. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo voy? No va, ¿eh? ¿No? ¿Cuál es? Ah, perdón. Bien, este es el esbozo de mi sesión. Les hablaré de la semántica, empezaré con la semántica del término ataxia. Y la semántica del término ataxia fue analizada por Julia Bell, que es una maravillosa genetista inglesa que vivió 100 años, que escribió este tratado, parte de este tratado, el Tissuing Human Inheritance, que es una maravilla, y donde analiza pormenorizadamente lo que era la ataxia y paraparesia espástica en 1939. Literalmente, ataxia significa irregularidad, confusión o desorden. Hipócrates lo utilizó para decir que una enfermedad sería de larga duración. E incluso en textos referidos a los ángeles, Bifil en 1615 escribe que yo no pienso que haya ataxia entre estas gloriosas criaturas. Pero lo más importante para ustedes es que Julia Bell observó que en sus estirpes de ataxia había pacientes con paraparesia, es decir, que mezclaba ataxia y paraparesia, y desde entonces se establece una estrecha relación nosológica entre ataxias y paraplejías hereditarias, de modo que en la literatura anglosajona y por extensión en la española vamos a hablar siempre de ataxias y paraplejías. La semántica avanza. En el lexicón de Maine, en 1853, se dice que ataxia es una irregularidad que ocurre en el transcurso de las enfermedades. Esto es, se aplica a los estados médicos en general, pero todavía no en relación al sistema nervioso. Y poco después, en el Tratado de Enfermedades Infecciosas de Althaus, el término de ataxia se establece como lo entendemos hoy. Dice Althaus, el término ataxia es tan viejo como el de Tabex. Actualmente entendemos que ataxia no es una enfermedad en sí misma, sino un mero síntoma de diversos síndromes que esencialmente consiste en una pérdida de la coordinación del movimiento voluntario y una tendencia del paciente a desequilibrarse, pero sin parálisis, temblor o corea. Segunda parte de mi presentación se va a centrar en que ustedes sepan cómo son las formas clínico-patológicas clásicas. Y aquí verán que hay una lección de historia y que nada nuevo hay bajo el sol. Es decir, que muchas de las cosas que ocurren hoy ya habían ocurrido hace más de 100 años. La primera descripción cronológicamente es la ataxia de Friedreich. Nicolás Friedreich, en 5 trabajos entre 1863 y 1877, describe el caso de 9 pacientes procedentes de 5 fratrias, con inicio sintomático alrededor de la pubertad, con una progresiva ataxia de la marcha, con ataxia pendicular, con nistagmus, disartria, debilidad, hipopalestesia sobre todo, más que hipoestesias de táctil, arreflexia en los casos que él analiza a partir de 1875, que es cuando se introducen los reflejos en la práctica neurológica, escoliosis y diabetes. Friedreich hizo 4 estudios necrópsicos y demostró que había una degeneración de cordones y de raíces posteriores y de las columnas de Clarke. Aquí tienen, en el trabajo original de Friedreich no hay iconografía, y esto puede ser el estudio anatomopatológico actual. En un caso nuestro, vean que hay una degeneración de los cordones posteriores, aquí arriba, que predominan el haz de Gall, que son los más largos, lo que implica que hay un fenómeno dependiente de distancia, degeneración de las vías piramidales cruzadas y directas,
y de los haces espinocerebelosos por fuera, expresión de la degeneración de la columna de Clark, que está al servicio del movimiento propioceptivo, es decir, es lo que integra al cerebelo, la información propioceptiva que va a llegar al cerebelo. Esto hoy lo vemos en resonancia magnética porque hay una atrofia de la médula espinal, quizás esto sí que la ven, la médula espinal atrófica en un caso clásico y en un caso más tardío hay atrofia clara, aunque no tan acusada. Y estas son las lesiones de médula espinal y de nervio periférico característicos. Decirles que en el asta anterior, aquí, no hay lesiones y, consecuentemente, las raíces anteriores están indemnes. La parte motora está indemne. En cambio, en los ganglios raquídeos posteriores, se adivina aquí que hay una pérdida de neuronas ganglionares, neuronas que tienen cromatolisis central, aquí y aquí, proliferación de las células capsulares y allá donde las células ganglionares han desaparecido, nódulos residuales de Nagiot. Es decir, la degeneración del ganglio hace que degenere el axón proximal sensitivo, que es el de Bollock y Burdach que hemos visto antes, y distalmente, degeneración del axón distal, aquí lo tienen ustedes, el axón distal, que tiene una pérdida de fibras mielínicas gruesas, quedan las finas, algunas remielinizadas, y en el nervio sural, esto está hecho en una autopsia, este es el tercio proximal, el tercio distal, hay una pérdida de fibras, que duda cabe en los dos, pero más acusada distalmente, lo que quiere decir que estamos ante un fenómeno de muerte distal. Cuanto más largo es el axón, antes muere, en la parte distal, lo que se llama en el argot anglosajón dying back. Pero hay ironías en la descripción de Friedreich. En 1868, justo había descrito Friedreich sus primeros casos ya con estudio anatomopatológico, cuando Jean-Marie Charcot escribió que lo descrito por Friedreich eran casos de esclerosis múltiple. Y de una manera muy humilde, en 1876, Friedreich replicó: es incomprensible que nadie pueda hablar de esclerosis diseminada cuando he efectuado estudios necrópsicos detallados. Confío que Charcot, en su amplio campo de observación, dice que él comanda, que es en París, se tope pronto con casos similares a los que yo he visto. Y él los vio porque trabajaba en Heidelberg y, estando en el parque, vio que un hermano de un paciente suyo tenía los mismos síntomas que el hermano, y eso le llevó a deducir: esto no es un trastorno esporádico, sino que es un trastorno familiar. Charcot reconoció la ataxia de Friedreich en 1884, esto es, 2 años después de la muerte de Friedreich. Como diríamos en el argot moderno, a buenas horas mangas verdes. El siguiente en orden, y que tiene mucho que ver con su asociación, es la descripción de paraparesia espástica familiar a cargo de Adolf Strumpel. Él describió 4 trabajos entre 1886 y 1904. 2 familias con transmisión vertical. Lo que tenían estos pacientes era una progresiva paraparesia pseudoespasmódica, ya la describe así Strumpel, es decir, predominio de la hipertonía, como veremos enseguida, dinámica sobre la de reposo. Inicio entre los 34 y 56 años y efectuó 2 estudios necrópsicos demostrando una patología medular comparable a lo descrito en la ataxia de Friedreich, que combina degeneración de la vía piramidal y el menor grado de los cordones posteriores y espinocerebelosos. Aquí tienen la familia Polster descrita por Strumpel. Los datos han sido recogidos por José Miguel Polo-Steven en su tesis, y bien una transmisión, en este caso son todo varones por razones de azar, pero transmisión vertical, varón-varón, es decir, autosómica dominante. Y a la derecha la imagen de la postura típica de la marcha espástica, que se tiene que apoyar en un bastón. Debo decirles que este dibujo que hay aquí en la derecha está hecha por uno de nuestros pacientes de paraparesia espástica hereditaria, un maravilloso dibujante, ya en estadio avanzado de la enfermedad, cuyas manos estaban totalmente preservadas, lo cual indica que esta es una enfermedad que a las piernas le hace mucho daño, pero no tanto en absoluto en las manos. ¿Le da, por favor, al vídeo, si es tan amable?
Ahora vamos a ver una de nuestras pacientes, estamos en 2004, tienen una marcha espástica característica, es una paraparesia espástica autosómica dominante, exploramos a varios individuos, transmisión vertical, los reflejos están policinéticos, la respuesta plantar es extensora, como ven, y pese a la espasticidad de la marcha, el reposo, la maniobra de Ningaccini mantiene aceptablemente la postura de fuerza, y como verán enseguida, cuando le pedimos que haga fuerza, resiste el explorador. Hombre, hay algún titubeo, que duda cabe, pero hace bastante fuerza. Ya ven qué musculatura también desarrollada tiene esta señora. Y vean cómo no hay hipertonía. La hipertonía que se esperaría, por ejemplo, en una esclerosis múltiple, pues sí, tiene una cierta resistencia, pero básicamente no hay. La exploración del tono muscular es relativamente normal en relación a lo que ocurre en el estadio dinámico. Strumpel lo vio muy claro: pseudoparálisis espasmódica, espasticidad mucho más dinámica que de reposo. Y este es el hallazgo anatomopatológico. Esta es unas preparaciones que me dio el doctor que me prestó el doctor Isidre Ferrer, y vean cómo hay una degeneración de los haces piramidales cruzados, de los directos, de los haces espinocereberosos, el menor grado de los cordones posteriores, predominando siempre en el de Gol, que son los que vienen de la región sacra, los más largos, siempre evocando el fenómeno de muerte en la distancia, muerte de Dijvenbeek. ¿Strumpel o Strumpel-Lorraine? Porque Strumpel-Lorraine es lo que se oye, lo que hay aquí en el programa de ustedes, y lo que hay también en Wikipedia. Strumpel había descrito una auténtica entidad clínico-patológica, pese a lo cual se ha utilizado el epónimo enfermedad de Strumpel. Pues el doctor Polo tuvo la paciencia de leerse completa la tesis doctoral de Maurice Lorraine de 1898, observando que era una mezcla de casos personales, ninguno familiar, ninguno sin ningún estudio clínico patológico, y el único que incluía con anatomía patológica es la familia Polster de Strumpel. Luego, por tanto, por razones históricas, el epónimo enfermedad de Strumpel a secas debiera emplearse para designar la paraparesia espástica familiar pura. Siguiente entidad que se diagnostica, es decir, de ataxia que se describe. Estamos en 1900, aquí tienen la entrada de la Salpêtrière, a la derecha Jules de Gerin, a su lado André Tomás, y en la Salpêtrière se describe la atrofia olivo-pontocerebelosa. Lo que vieron estos autores es el caso de un varón de 55 años sin antecedentes de enfermedad, es decir, un caso esporádico, que 2 años antes desde hacía 2 años presentaba ataxia progresiva de la marcha, disartria, mirada inexpresiva, hipertonía muscular, hiperreflexia e incontinencia urinaria. Esto se publica en la Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière en 1900. En 1976 tuvimos la oportunidad de revisar bajo la dirección del profesor Raymond Escurol el material neuropatológico de la Salpêtrière, que incluía 15 casos de olivoponto recopilados entre 1897 y 1976. Para mi sorpresa, en las bandejas de preparaciones que yo recibí, 15 bandejas de preparaciones, no eran 15, realmente eran 14, porque los de Tomás tampoco estaban, pero solamente les voy a hablar del de Gerin y Tomás, no estaba. Entonces yo le pregunté al profesor Escurol por este caso primigenio, y la respuesta fue escueta: mañana lo verá usted. Y al día siguiente recuerdo que él mismo en su coche me llevó directamente de la Salpêtrière, estamos hablando de la zona este de París, a la zona París Centro, en la Sorbona, laboratorio de Gerin, ahora verán dónde está, y donde tuve la oportunidad de revisar el maravilloso material de este caso. Me preguntaba entonces, ¿y por qué, si se describió en la Salpêtrière, estaba este material en la Facultad de Medicina Descartes, París 5? No había respuesta. Este es el acceso al laboratorio de Gerin, es decir, yo estaba en la Salpêtrière, recuerdo que Escurol con su coche, con su tiburón, y circulando por París de una manera casi temeraria, porque era un hombre
extrovertido donde los hubiera, simpático. Dijo, aquí le dejo a usted, esta es la entrada de la Salpêtrière, es una fotografía que he hecho yo, tienen aquí la composición del rótulo de la calle Escuela de Medicina, con el recuerdo a los 1800 médicos fallecidos en la Gran Guerra. Es decir, ellos tienen siempre en la memoria sus héroes, no pasa como en otros sitios. Y tienen aquí las preparaciones originales teñidas con el método de Weger-Palm, maravillosas. Esto es rojo, lo que pasa es que a mí, en aquel entonces, estamos en 1976, para mi tesis doctoral, me preguntó el doctor Escurol, ¿usted qué es lo que quiere? Digo, mire, solamente quiero, yo cogí las preparaciones de Dejerin, me los llevé a la Salpêtrière, recuerdo que iba en el metro casi temeroso de que alguien me rompiera las preparaciones, que son maravillosas. Entonces, el Weger-Palm es rojo, el cerebelo, negro, perdón, el PAL rojo y el Weger te da el negro de la calota pontina. Arriba, vean el cerebelo cortado entero con el bulbo raquídeo y vamos a señalar que hay, lo ven aquí, todo esto está desmielinizado, todo el álbum, todo el cerebelo, solamente quedan las fibras del arquicerebelo. El núcleo dentado está preservado tanto en el amículo como en las fibras eferentes. Y en el bulbo raquídeo, vean la oliva que está un poquito gorda y hay una desmielinización de las fibras olivocerebelosas. En la protuberancia, lo que es la calota de la protuberancia, yo diría más bien istmo mesencefálico, la parte alta, estos son los núcleos geniculados inferiores. Y aquí tienen la calota mesencefálica totalmente preservada, las fibras piramidales preservadas, la salida del trigémino preservado, pero las fibras puntocerebelosas totalmente desmielinizadas. Era una historia muy triste. ¿Por qué una cosa con la que se ha descrito una enfermedad no está donde debe estar, y más en un país como Francia? Y es una tristísima historia, pero afortunadamente es un legado permanente. Esto solo se va a desvelar cuando Duquet, Serge Duquet, que era un neuropatólogo de la Salpêtrière ya fallecido, que tuvo gemelos y que en el año 57 lo llevó a un hospital de niños donde estaba André Tomás. Enseguida les diré qué pasó. Entonces, ¿pero qué ocurre en 1910? En 1910, Dejerin gana la cátedra de neurología derrotando en el proceso a Pierre Marie. Y con Tomás se hacen cargo del servicio de la Salpêtrière, donde van a desarrollar una intensísima actividad hasta que Dejerin empieza a enfermar. En 1913 desarrolla una insuficiencia renal por una enfermedad de Bright, entonces se llamaba enfermedad de Bright. Él se tiene que retirar en 1913 y André Tomás toma la responsabilidad de dirigir el departamento. Y lo que ocurre es que fallece en 1917 y accede a la cátedra Pierre Marie, que había sido derrotado previamente. Y el primer acto que hace Pierre Marie es echar fuera de la Salpêtrière a todas las personas y todos los objetos, incluyendo la famosa colección histológica de Dejerin, fuera de la Salpêtrière, porque yo no quiero a nadie que rememore la memoria de Dejerin. Y aquí tienen los artistas. ¿Por qué ocurre todo esto? Aquí tienen el matrimonio Jules Dejerin, su esposa Augusta Dejerin-Clunke, norteamericana, que estudia en París, que es la primera interna de los hospitales, la primera mujer interna de los hospitales de París. Dejerin procedía de Suiza y hablaba alemán, de manera que estábamos en un departamento políglota donde el asistente voluntario podía expresarse distintamente en francés, en inglés o en alemán. Lo mismo ocurría con André Tomás. André Tomás era políglota. Y esto despertó los celos incoercibles de Pierre Marie, entre otros, que decidieron que la memoria de Dejerin nunca se seguiría en Francia. Y no contentos con esto, ninguno de los discípulos de Dejerin ocupó un cargo público en Francia. André Tomás tuvo que hacerse cargo de un hospital privado, el Hospital de Saint-Joseph, donde ejerció hasta 1932 y después continuó. Esta es la ventaja que tiene, que en Francia a los 65 años los echan, como en España, fuera del sistema público, 65, 67.
Pero André Tomàs continuó, y como vivió casi 100 años, además de ejercer la neurología, de publicar más de 150 trabajos y un sinnúmero de libros, creó en 1975 la disciplina de la neurología pediátrica en Francia. Y el año de su muerte, Tomàs recibió el unánime reconocimiento de la Sociedad Francesa de Neurología en un artículo que se titula Anónimo. Un anónimo escribió en nombre de la Sociedad Española de Neurología que André Tomàs había sido un maestro de la neurología francesa. Y aquí cabe decir, como señaló Abraham Lincoln, que no one can escape history, nadie se puede escapar de la historia. Esa es la lección que hay que tomar de esta atrofia olivoponto. Y ahora les muestro nuestra experiencia personal. Aquí tienen ustedes un caso estudiado por nosotros, donde ven que hay una atrofia brutal del pie pontino, el ángulo ponto cerebeloso agrandado, el cerebelo atrófico, y vean lo lejos que queda de la punta del lóbulo occipital, atrofia olivoponto cerebelosa. Arriba de nuestra tesis doctoral tienen la atrofia, la desmineralización del pedúnculo cerebeloso medio, lo ven aquí, la vía piramidal, aquí está la salida del trigémino. En la oliva vulvar se distinguen las circunvoluciones por la gliosis, pero no quedan neuronas. En el cerebelo, con la hematoxilina fosfotúnstica, ven ustedes la proliferación de la glía de Berman y la desaparición de las células de Purkinje. Las flechas señalan una que se ve aquí de casualidad. Y con el Naumenko-Feijin, una técnica de plata, vean ustedes cómo hay cestas vacías, queda aquí una neurona casi como ejemplo único, cuando debiera haber pues un montón de ellas. Esto hoy se ve mediante el examen de resonancia magnética, podemos ver que hay una atrofia del pie pontino aquí, agrandamiento del cuarto ventrículo, atrofia del vérnix cerebeloso, y en las secciones horizontales vemos un cuarto ventrículo enorme, atrofia de la protuberancia, atrofia del vérnix a la derecha y atrofia de los hemisferios cerebelosos. Yo aquí tengo que rendir homenaje a dos personas. La primera es José Ramón Ricoy, que es el que me enseñó a mí neuropatología y que es el gran maestro de la neuropatología española, como lo destacó Balcells en un trabajo en Neuroscience and History. Y este hombre, que apenas hay fotografías, que es Escurol, bien conocido por su famoso tratado de neuropatología básica, que hemos utilizado todos, que va por una nueva edición multiautor, pero sobre todo era un hombre modesto, un hombre modesto y generoso que dedicó sus esfuerzos para conseguir que su laboratorio, su equipo y la neuropatología francesa, con todos los asistentes extranjeros que llegamos allá, alcanzaran el máximo esplendor. De hecho, el laboratorio se llamaba Charles Foix en 1976, cuando yo estuve, pero en 1984, coincidiendo con la muerte del doctor Escurol, se llamó Laboratorio Raymond Escurol. Una persona extraordinaria. La última forma es la de ataxia, es la degeneración cerebelo-olivar, descrita por Gordon Holmes en Inglaterra. Él publicó un solo trabajo en Brain, 1907, una fratria con 4 afectos, 3 varones y una mujer. Inicio en la 4ª década. Todos combinaban 2 cosas, ataxia e hipogonadismo. Una autopsia, atrofia cerebelo-olivar, ahora les mostraré lo que es una atrofia cerebelo-olivar, y desde Greenfield, erróneamente, incluida entre las ataxias dominantes. Esta es una ataxia recesiva que en retrospectiva se debiera encasillar entre las ataxias con hipogonadismo. Y si el hipogonadismo puede ser ya hipergonadotrópico o hipogonadotrópico, como nosotros hemos descrito. Y aquí tienen el cuadro de la atrofia cerebelo-olivar en un estudio nuestro, no publicado, esto es de lo que forma parte de nuestra casuística. Arriba ven la atrofia del cerebelo tremenda del vérmis superior, la que se ve muy bien en la resonancia magnética a la derecha, vean la atrofia del cerebelo. El pie pontino, en cambio, tiene una apariencia normal. La atrofia, lo que hay una degeneración de las células de Purkinje, que estarían aquí, la capa de células de Purkinje. Hay una proliferación de la capa de la glía de Berman,
quizás un cierto esclarecimiento de la granular. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que se atrofia es la vía eferente, de modo que la desmielinización en el Spielmeyer predomina en el eje de las laminillas, mientras que la atrofia olivoponto está en la parte más distal de las laminillas. Este es un ejemplo de atrofia cerebelopetal. La atrofia olivoponto cerebelosa es un ejemplo de atrofia aferente. Esta es petal y la otra es de aferencia. Y llegamos a la clasificación. Y Greenfield propuso clasificar en 1955 las enfermedades, que es la que hemos vivido muchos de nosotros, se clasifican en función de la anatomía patológica. Y de este modo él distinguió formas predominantemente espinales, la ataxia de Friedreich y la paraparesia espástica familiar. Fíjense ustedes, me preguntaban antes, que paraparesia espástica familiar y ataxia van juntas, ya desde Julia Bell. Formas espinocerebelosas tipo Menzel. Bueno, Menzel había descrito una forma de atrofia olivopontina familiar y le crea un grupo solo para él, donde además hay lesiones espinales. Luego, si quieren, les cuento más de esto. Formas preferentemente cerebelosas. Y él dice, aquí está lo que yo he descrito como Holmes, atrofia olivoponto, y la degeneración dentado-rúbrica, que no viene al caso, no les quiero marear con esto. Formas dominantes. Claro, a Greenfield el concepto de dominante o recesivo le daba exactamente igual. Era un concepto, era un patólogo, y él lo que quería era encajar lo que había descrito Menzel y lo que había descrito como Holmes, es decir, atrofia cerebelosa familiar, tipo Holmes, como la que yo he descrito, o tipo Menzel, como la que describió Menzel en 1894. Y finalmente, la atrofia olivoponto esporádica, tipo de Geraint Thomas. Claro, este es un problema que esta clasificación anatomopatológica recibió críticas, y la más importante vino de Anita Hardy, luego vinimos nosotros. No es particularmente útil para los clínicos que prefieren contar con una suerte de diagnóstico de trabajo antes de disponer el estudio necrópsico. Es decir, decirle a un enfermo que tiene una atrofia olivoponto cerebelosa es que te llenaba el corazón diciendo, oiga, ¿atrofia de cuánto? Era una barbaridad. Es decir, mejor hablar de ataxia progresiva del adulto o ataxia familiar, otra cosa distinta. Y finalmente la clasificación patológica ignora la heterogeneidad que afecta, es decir, está claro que el cuadro clínico varía de un enfermo a otro. Hay pacientes que tienen mucha ataxia, otros que tienen una mínima ataxia, incluso los hay asintomáticos, ¿no es así? Mucha variabilidad clínica. Pues esa variabilidad alcanza también a las lesiones anatomopatológicas, de manera que hay pacientes que tienen lesiones espinales afines a la paraparesia espástica hereditaria y otros que tienen lesiones preferentemente cerebelosas. Y todo va a cambiar en 1983, cuando esta mujer, Anita Harding, lamentablemente muerta a los 43 años de un cáncer de colon, aquí la tienen dando la conferencia magistral en el Congreso de Neurología de Santander de 1993, donde habló precisamente de las ataxias y paraplejías hereditarias. Y esta mujer dice, mire usted, vamos a utilizar una semántica que describa lo que le pasa al paciente. Si el paciente tiene una ataxia de inicio ya al nacer, al poco de nacer, ataxia congénita. Luego ya veremos qué transmisión tiene. Segundo, si la ataxia es precoz, antes de los 25 años, vamos a hablar de EOCA, en la jerga anglosajona. Y aquí vamos a incluir, hoy se habla también de ARCA o de SCAR. Y aquí está la ataxia de Friedreich y los síndromes que son distintos de la ataxia de Friedreich. Incluso entonces había una discusión tremenda en Canadá, a cargo de Barbeau, diciendo que la ataxia de Friedreich en Canadá podía ser también había una forma distinta que se llamaba acadiana, derivado de los acadios. Estamos hablando de Mesopotamia, que emigraron a Canadá. Luego se vio que nada, que eran todos ataxia de Friedreich. Luego ella dijo, si tenemos una ataxia dominante, puedo distinguir hasta 4 subtipos. Ataxia dominante. La ataxia periódica no les voy a marear, generalmente es dominante. Luego tenemos formas idiopáticas, es decir, formas de ataxia que son esporádicas del adulto y loca. Y tenemos finalmente la paraparesia espástica hereditaria.
y ella dijo que puede ser dominante, recesiva o ligada al sexo. Y lo dijo tajantemente, que es como hoy sabemos que es. Y sobre esta clasificación, un estudio nuestro efectuado en Cantabria demostró que la prevalencia de las ataxias en España es de 20 casos por 100.000 habitantes, que lo más prevalente en nuestra casuística era, probablemente por el alto número de casos secundarios, la paraparesia espástica familiar, con 9,6 casos por 100.000 habitantes, y le seguía la ataxia de Friedreich con 4,7 casos por 100.000 habitantes, ¿correcto? Y aquí les traigo una fotografía que es histórica, que es la antesala de lo que va a ocurrir en julio de 1993. Una reunión en Capri, y simplemente para familiarizarle con algunas personas. Aquí tienen a Bob Currier, que fue un neurólogo que trabajó muchísimo en Machado Joseph y en las ataxias dominantes. Tenemos a David Genís, que publicó el primer SK1 de España. Stefano Di Donato de Milán, que trabajó en la clonación del gen de la ataxia de Friedreich y de las ataxias dominantes. Alexis Brice de París, que ha trabajado en todo tipo de ataxias, es decir, ha sido un centro fundamental para el desarrollo de los modernos conceptos de ataxia y paraparesia espástica. Los dos. Harry Orr, que se divide aquí atrás, que describió SK1, Alexandro Filla de Milán, que describió, entre otras cosas, SK1 y el ataxia de Friedreich. Apenas se ve, Harry Orr y Hyuda Sobi trabajaron juntos y descubrieron el gen de SK1 a contracorriente de lo que pasaba en el mundo. Ellos dijeron que había anticipación genética en una familia cuyos marcadores indicaban, los análisis de ligamiento, los situaban en el cromosoma 6. Y se sabía en la distrofia miotónica y en la atrofia espinobulbar que había expansiones dinámicas que justificaban la anteposición genética. Anita Harding lo negaba, decía que era un artefacto estadístico. Y a contracorriente de esto fueron a buscar la mutación y la encontraron. Ahora lo veremos. Sue Chamberlain, la tienen aquí, esta gordita de aquí, que localizó el gen de la ataxia de Friedreich. Pero lo que es la ciencia, un becario localizó falsamente un segundo locus que resultó falso y a través de eso se retiró de la ciencia y se fue a su casa. María Frontali, que diagnosticó, que describió la ataxia tipo 1 con demencia frontal, y finalmente Anita Harding, que la ven aquí, a 2 años de su muerte, que era una chica, una mujer, era un privilegio, un cerebro privilegiado, capaz de las mayores heroicidades que uno puede ver en cualquier sesión clínica, el terror de las sesiones clínicas. Los encuentros entre Anita Harding y Bob Currier, mucho mayor que ella, eran tremendos. Y aquí tienen las dos descripciones fundamentales. Por una parte, en Nature Genetics de julio de 1993, al mes se publicaba que SK1 es debida a una mutación dinámica del triplete CAG. Y pocos años después, con autoría española, Victoria Campuzano y colaboradores de Estrasburgo, lo que hacen es describir que la ataxia de Friedreich es debida a una mutación homocigótica intrónica, una mutación dinámica GA en el gen de frataxina. Mañana les hablará, yo no tengo autoridad para decirlo. 1993 se describen unas pocas cosas y con la introducción de la secuenciación nueva, este panorama ha cambiado, de manera que este es un esquema absolutamente provisional. Vean ustedes, perdón. En las ataxias precoces hay 50 genes, en la ataxia dominante hay 48 genes y en la paraplegia espástica hereditaria nada menos que 79 genes. Esta es una revisión que nosotros hicimos para CDBERUN hace unos pocos meses. Seguro que esto ya ha cambiado. ¿Qué podemos decir? O sea, en total tenemos 177 formas genéticas y todavía contando. Y vean,
Aquí nos tiene el doctor Polo, la doctora Harding y yo mismo, y un servidor de ustedes, en 1990. Estábamos presentando nuestra serie de paraparesia espástica familiar en Cantabria, y poco después, Anita Harding, en su último trabajo, de hecho, publicado, creo que fue en mayo de 1995, comentando los 7 subtipos de Charcot-Marie-Tooth. En la clasificación de Dick, hoy hay más de 100 genes, más de 100 formas, escribió: no encuentro muy útil esta clasificación porque tengo dificultades en recordar cualquier clasificación con números mayores de 3. Es decir, tras más de un siglo y medio de investigación, ha habido un inmenso avance en el conocimiento de las ataxias y paraplejías hereditarias que actualmente comprenden una ingente cantidad de subtipos genéticos. Más que nunca, el estudio clínico debe incluir las siguientes etapas: definición fenotípica detallada, es decir, sin historia clínica no hay enfermedad genética. Este es un corolario que debe decir: de ninguna manera se debiera tolerar que a nadie pida un estudio genético que no vaya avalado por un estudio clínico adecuado, que incluya además una investigación genealógica explorando el máximo número de sujetos en riesgo accesibles. Y con ello, y partiendo de la epidemiología genética, puede orientarse el complejo diagnóstico molecular. Yo diría que además de todo esto, el clínico y el genetista tienen que estar en colaboración mutua, uno y otro, para ver cómo abordamos todo esto. Y permítanme acabar diciéndoles que tienen una actualización del tema en el artículo de ARPA y colaboradores que aparece en el último número que aparece en la página web de la Sociedad Española de Neurología, y que, como dice Juan Pablo Fusi, parafraseando a Max Weber, en la historia mínima de España, solo se puede saber lo que somos si se determina cómo hemos llegado a ser lo que somos. Muchas gracias por su atención.